Mixto, la señora Caballero quiere intervenir. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Usted ya compareció en esta comisión y algunas de las cuestiones que hoy le voy a formular puede que ya se le hubieran preguntado y también que fuesen respondidas por usted. No obstante, como hay cuestiones nuevas que han surgido y colisionan con sus declaraciones, insistiré en conocer de nuevo sus respuestas. En primer lugar, le voy a preguntar si usted conoce o no a Víctor de Aldama. Muchas gracias y buenos días a todas las señorías presentes. Ya respondí a esa cuestión y dije que no tengo ningún trato con ese señor. Él fue el que decía que me conocía. Decía que conocía a Víctor Ángel, con lo cual es llamativo que conozcas a alguien y no sepas cómo se llama, y por tanto ya respondí a la anterior comisión al respecto. O sea, que se ratifica en que no le conoce. Me ratifico en lo respondido, señoría. No se reunió nunca con él ni con más gente. También fue una pregunta realizada y dije exactamente entonces, y creo que esta es la tercera comisión, unas 20 preguntas o algo así, entre Congreso y Senado, 2 interpelaciones, que no voy a caer en trampas que me puedan tender. Yo puedo decir que no he conocido a una persona y aparecer una foto en un lugar determinado, o que venga en una reunión con 5 personas más. Lo que respondo es que no tengo trato con ese señor. Él es el que afirma que tiene trato conmigo, él es el que tiene que demostrar tal afirmación. No, yo no le hablo de si salen fotos o no. Yo le hablo de que hay unas afirmaciones que dice que precisamente Aldama y su socio en los hidrocarburos, Claudio Rivas, pues mantuvo una reunión con Koldo García en la que también estuvo usted presente. Una o varias. Decían que hasta 4. ¿Esto es mentira todo? Eso es falso. Yo no tuve 4 reuniones para hablar de ese asunto ni en Madrid ni allá. Es decir, me han colocado incluso reuniones en Madrid y después de comprobar ese mes, pues tuve solamente una vez, que fue el acto de la nacionalidad española, y no tuve ninguna reunión en ningún lugar. ¿Existía un proyecto para instalar una refinería en Tenerife? Lo desconozco. Si usted me pregunta sobre mi experiencia con refinerías, lo que le tengo que responder es que lo que hice mientras fui presidente del Gobierno de Canarias, junto al actual senador, entonces consejero de Medio Ambiente, José Antonio Balbuena, fue conseguir el desmantelamiento de la refinería de Cepsa, cambiando incluso las premisas previas y haciendo que no hubiese un beneficio urbanístico que estaba en el contrato anterior, de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque eso va a significar una remodelación importantísima de la ciudad de Santa Cruz en la isla de Tenerife. ¿Y a Carmen Pano conoce? No sé quién es Carmen Pano. En relación con las mascarillas, también son preguntas que se le formularon, pero insistiré. Se hicieron 2 pedidos a la empresa del caso Koldo y se pagaron 11,85 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. Ese proceso de adjudicación, ¿cómo se hizo? ¿Tuvo usted participación? Vuelvo a repetir, y lo haré de nuevo de manera extensa si es preciso, cómo fue el procedimiento. Llamada que se realizó al entonces director de Servicios Canarios de Salud, que lo ha reconocido en comisión de investigación y en otros lugares, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, diciendo además que era una empresa que ya había trabajado y había entregado material a los puertos del Estado y que trabajaba para el Ministerio de Transporte. Hizo una propuesta de 5 millones de mascarillas, se hicieron 2 contratos y esos contratos hicieron que llegaran mascarillas a 2,5 euros la unidad, llegaron prácticamente a los pocos días, en algún caso incluso en pocas horas. Hubo dificultades con uno de los contratos porque la empresa afirmaba que cumplía con todos los requisitos y no se hizo más que lo que decían los servicios técnicos y jurídicos, que fue comprobarlo con el Centro Nacional al respecto, y se pagaron aquellas que estaban avaladas y las que no se pagaron a precio de la FFP2, un segundo contrato de 5 millones de euros que tenían las mascarillas comprobado técnicamente en perfecto estado. Junto a ello, tengo que decir con claridad, y está en el contrato, que lo que se trasladaba, y así se firmó, fue que se firmaba ese contrato con el 50% por adelantado y el 50% cuando se entregase el material. Ese material se entregó entre los meses de mayo y abril y no se terminaron de abonar hasta muchos meses después. Es decir, había un contrato que decía que había que abonar el 50% por adelantado y el 50% al entregar el material.
O sea, a usted no le llamó en ningún momento ni Koldo García ni José Luis Ábalos recomendándole esta empresa. Lo he dicho en todas las comisiones en las que me han preguntado, en sesiones públicas, y lo vuelvo a ratificar. ¿Y usted qué relación tenía con Koldo García? ¿Recuerda cuándo o cómo lo conoció? Sé que era el asesor miembro del gabinete del Ministerio de Transporte y que mientras estuvo en el Ministerio de Transporte hubo una relación entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transporte en la que muchas cuestiones, así lo he dicho ya, pues contaban con que para cerrar citas, para tener cuestiones diversas, se contactaba con un miembro de su ministerio, ¿no? Esa era la relación. ¿Es normal que el presidente de una comunidad se intercambie WhatsApp y se relacione directamente con el asesor de, bueno, pues en ese caso de José Luis Ábalos? Los asesores forman parte, y está además legislado, de las estructuras de los gabinetes que tienen, entre otras competencias, las relaciones institucionales. Yo en este momento soy ministro, tengo un asesor en mi equipo y él también interlocuta con alcaldes y responsables de otras administraciones. Pero siempre bajo su conocimiento, entiendo. Pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo directamente a él. Lo que es evidente es que el señor García formaba parte del ministerio y, como ya he dicho y ratifico aquí, mi relación con él tuvo lugar en tanto en cuanto formaba parte del Ministerio de Transporte. O sea que usted cuando hablaba con Koldo entendía que estaba haciéndolo por una interlocución con Ábalos o con el propio gobierno. Interlocutaba con un miembro del Gobierno de España que era asesor del Ministerio de Transporte. Usted dijo, cuando estuvo gestionando el pago que quedaba pendiente con la empresa Soluciones de Gestión, que iba a dormir tranquilo porque ya pagaban a la empresa de las mascarillas. ¿Usted se implica así con todos los contratos y todos los pagos que tiene que hacer? Y agradezco la pregunta porque es la oportunidad que tengo de aclararla. Por supuesto que duermo tranquilo cuando 3 meses y medio después de tener que abonar un contrato que ha firmado la Administración, porque el 50% era por adelantado y el 50% al llegar el material, y el material llegó en el mes de mayo, y tras comprobar técnicamente que ese material debía haberse pagado meses atrás, y ante, lógicamente, los riesgos que tiene una administración de no cumplir un contrato, que seguramente usted bien los conoce, pues una vez que se satisface, duermo tranquilo. Lo contrario sería no hacerlo si hay un derecho de la empresa. Defender los intereses generales también consiste en no tener que pagar intereses de mora y en cumplir los contratos que se firman, ¿no? Esa es la razón de mi afirmación. ¿Y a qué achaca usted que no hubiesen pagado antes? Pues fundamentalmente porque una vez que se comprobó, después de 3 meses y medio, que ese contrato, el material, estaba adecuado de manera técnica, se abonó. Pudo haber dudas de si técnicamente ese material de ese segundo contrato cumplía o no por los problemas que hubo con el primero, pero este cumplía perfectamente. Y frente a lo que también he leído y he escuchado, yo no tengo capacidad de ordenar administrativamente nada, no se ordenó nada, no fue preciso ordenar nada por nadie, no tengo capacidad para dar órdenes de pago. Simplemente se comprobó que era un derecho que tenía la empresa y se cumplió con el contrato. Bueno, usted se implicó con unos y con otros para que pagaran. Entiendo que para apremiar que cumpliesen con el pago, por lo que parece que sale de los propios WhatsApp. Antes de decir que dormiría tranquilo, dice, estoy hablando con la intervención, estoy hablando con no sé quién, ¿no? Los presidentes y los alcaldes, que también lo fui, en muchas ocasiones intervenimos cuando llegan los problemas. Si usted quiere, le relato reuniones que me pedían mi consejero o incluso empresas que tenían dificultades porque habían hecho un servicio y por razones diversas esto no se había cubierto por parte de la Administración General. Le puedo nombrar empresas como Balsons, como Maresa, otras que quizás son más conocidas, empresas de comunicación aérea, Vinter, marítimas, Fred Olsen, empresas del sector de la sanidad privada, diversas de Canarias, que todas tenían, cuando se exponían sus circunstancias y cuando tenían derecho, lógicamente se abonaron. No es nada anormal que un representante público, ante un requerimiento determinado, pues cumpla con justamente lo que es el servicio del interés general. No, sí, me parece razonable en cualquier sitio que usted intente que se cumpla en su administración con los pagos, incluso pues que trate, si no se está haciendo, pues de preguntar por ellos. El caso es que cuando el problema es
cuando el interlocutor pues es una persona que luego resulta que estaba pues lucrándose con esas contrataciones. Ese es el tema, y sobre todo el tema es cuando usted en algún momento ha negado que hubiese existido esas conversaciones, porque usted dijo: jamás se me requirió por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes para que contratase con ninguna empresa durante la pandemia. Esto lo ha dicho usted. Y le respondo a las dos cuestiones que usted me plantea. La primera, para no olvidarme. Las circunstancias que hoy conocemos de este señor y de otros, ¿la conocía usted hace 4 años? ¿La conocía alguien de los presentes hace 4 años? ¿Advirtieron hace 4 años de que pudieran estar lucrándose de manera ilegítima o ilegal? No. Por tanto, la relación que se tuvo hace 4 años era con el asesor del Ministerio, formaba parte del Ministerio. Esta empresa llega trabajando para el Ministerio, y así se le comunica a los servicios del Servicio Canario de la Salud, y eso fue fundamentalmente lo que se hizo. Y luego me hace una segunda cuestión, si no le importa, ¿me la puede repetir? Sí, una afirmación que usted dijo que no había existido por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes requerimiento o que le hubiesen para que contratase con ninguna empresa durante la pandemia. Y me ratifico en lo dicho. Entiendo que está hablando usted de la Comisión del Congreso. Ante una pregunta que me hace un diputado relativo a las mascarillas, yo digo que a mí no se me requirió nunca para contratar con ninguna empresa en mascarillas. O sea, la contratación fue como la acabo de decir. Distinto es que una vez que ya estaba contratada la empresa, el material llegado y había dificultades, resolver si tenía o no tenía razón la empresa. Con la empresa tuvimos dificultades. Enviaron una carta el 23 de julio quejándose porque entendía que todas las mascarillas estaban correctas, por cierto, algo que también declaró en sede judicial el señor de Aldama, y no tenían razón de estar nosotros en una especie de trato de favor. Hubiésemos aceptado lo que la empresa nos decía, y no se hizo eso, al contrario. Tuvimos enfrentamientos con ellos, incluso, así lo dije en la última comisión, ellos adelantaron la posibilidad de ir a otros órganos y a otras instancias, y aquí la pregunta es al revés. Cuando tiene razón una empresa, ¿qué hay que hacer? No pagarle. O sea, porque es clave esa respuesta. O sea, cuando un administrador público, un representante público, un gestor público, hablamos hace 4 años, ante una evidencia de que ese contrato, que era por 5 millones de euros, el material era correcto, había llegado en el mes de mayo, había que pagarlo en el mes de mayo, y estábamos en el mes de julio y agosto, ¿qué tiene que hacer un responsable público? Indudablemente, repito, no se dio ninguna orden porque lo vieron claramente los técnicos y se hizo lo que procedía a hacer. Pero en cualquier caso, usted cuando afirmó que nunca le había hablado con nadie del Ministerio de Transportes, eso no es cierto. Usted habló con Coldo. Coldo no era del Ministerio de Transportes. Yo soy muy riguroso en mis respuestas. Quizás eso es una deformación profesional. Y por tanto me gustaría que pongan en mi boca lo que yo he dicho y no lo que se interpreta que dije. Por tanto, cuando yo he dicho que yo no he ordenado ni contratar ni no contratar con ninguna empresa, me ratifico absolutamente. Yo desde el primer momento, por cierto, hubo un diputado que al acabar la comisión de investigación, luego respondería a su grupo, decía que debía dimitir porque en la comisión de investigación yo reconocía que hablaba con Coldo, para luego salir alguna conversación que tenía con Coldo y decir el mismo diputado que tenía que dimitir porque había engañado en la comisión de investigación diciendo que yo no interlocutaba con el señor García, ¿no? Y por tanto yo me remito, señor secretario, a todas mis intervenciones, tanto en esta comisión como en las anteriores, y a la exactitud de mis palabras. Usted estaba hablando de esas mascarillas que les llegaron defectuosas, que no quisieron pagar, pero también es cierto que hicieron un apaño con ellas. O sea, no rescindieron el contrato, sino que trataron de salvarlo y luego modificaron los contratos un año después para pedir subvenciones europeas. ¿Eso formó parte de usted de esa solución o se la dieron hecha desde su gobierno? Utiliza usted un sustantivo que he leído en un medio de comunicación que no comparto. Las decisiones las tomaban los técnicos con distintas empresas que hacían propuestas determinadas y que luego, por razones varias, estas se modificaban. Le puedo asegurar, y basta con ir a ver los expedientes diversos que tiene el Servicio Canario de Salud y de otras administraciones de otras comunidades, que, por ejemplo, había empresas, y no esta, que ofrecía, por ejemplo, traer batas, se le adelantaba el 50% del dinero, porque sí estaba en el contrato,
y luego decía que no tenían batas suficientes y que ofrecía mascarillas, y se llegaba a un acuerdo con una resolución que firmaban los servicios técnicos y jurídicos. Porque, atendiendo a los servicios técnicos y jurídicos, necesitábamos en esos meses cualquier tipo de material sanitario, porque nuestra voluntad no era otra cosa que salvar vidas. Por tanto, eso es lo que así se decidió por los servicios técnicos y jurídicos, ellos así lo explicaron, hay una resolución motivada, hay también cuestiones jurídicas incluidas en esa resolución, como la hay en otras resoluciones con otras empresas. Pero la Fiscalía Europea después abrió una investigación por los contratos que pidieron, o sea, que modificaron para pedir bueno, pues los fondos europeos, ¿no? La Fiscalía Europea está investigando contratos de distintas administraciones, de distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y otros, pero con respecto a este contrato del que usted me habla, le quiero recordar que tuvo el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Canario de Salud, de la intervención delegada, de la intervención general, de la Audiencia de Cuentas, del Tribunal de Cuentas y de los organismos europeos. Bueno, en realidad todos parece ser que tenían el visto bueno de las intervenciones generales y del Tribunal de Cuentas, según nos dicen, y luego ha resultado que efectivamente hay toda una trama corrupta detrás. O sea que por eso no es garantía para Europa de que luego pueda salir de esa investigación algo. ¿Usted con Ignacio Tapias tenía relación o le conoce? No, fue también una pregunta que se me hizo y que fui también exacto en mi respuesta, porque dije, creo no haber visto a esa persona, ¿no? Y eso es lo que vuelvo a decir hoy, para que quede claramente en acta, ¿no? Posteriormente aparece un mensaje, ya lo expliqué en la anterior comisión, largo y tendido, de que se ofrecía, que fueron unas PCR que finalmente no fueron contratadas en el mes de verano. Hice una larga explicación y me remito a la explicación ya dada en la sesión anterior. Pero entonces niega que se intercambiase ningún mensaje con él. No, yo respondo a lo que me preguntan. Si usted me pregunta, ¿usted niega que se...? No, yo no niego tal cuestión porque se ha trasladado. A mí me preguntaron previamente a que apareciera ese mensaje si yo conocía a este señor y le dije lo que hubiese dicho en estos momentos, que no le ponía cara, que no sabía quién era y que no creía haberlo visto nunca. Y por tanto me remito también a lo trasladado. Pero sí que pudo haber mensajes, entiendo. Que eso no ha dicho que no. Hay una petición que se hace de traer un material a Canarias cuando estábamos trabajando los viajes seguros, y en el informe también de la Unidad Central Operativa queda claro que lo que hago es trasladar a los servicios de sanidad, en este caso al consejero, esa propuesta de esa empresa que, como acabo de decir, no fue contratada para ese servicio. Una empresa, además, que es contratada por muchos servicios, ¿no? Incluso por el propio Senado, lo decía el otro día en la Comisión de Investigación. También usted ha hablado de las acusaciones que le ha hecho Aldama en sede judicial, diciendo que Koldo García le pidió 50.000 euros para usted porque usted había pedido 50.000 euros. Usted lo ha negado. Entiendo que hoy querrá ratificarse o desdecirse. No, yo justamente esperaba otra cosa. Ante el hecho que me han hecho venir de nuevo, espero que se demuestre que eso es verdad, porque eso es lo novedoso. Espero que hoy aquí, quienes me solicitan volver, demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que yo me he beneficiado de pisos o de contacto con señoritas. Porque si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen, porque hasta ahora lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser altavoces, voceros y por tanto cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria. Porque, señoría, eso es imposible de probar porque es imposible ya que nunca pasó. Y le puedo asegurar que ante acusaciones de esa envergadura, que lo que pretenden es un daño político, personal y familiar, solamente me produce náuseas si se produjeran contra cualquier otra persona de cualquier color político. Porque eso es lo primero que se intenta, un daño político. ¿Por qué cree que Aldama le ha elegido a usted para estas acusaciones? Porque decir que si fuese que quiere meterse con cualquiera, ha contratado con más gente. O sea, usted... Me han hecho esa pregunta en varias ocasiones y le tengo que decir que desconozco porque además no le produce ninguna situación de beneficio en la situación de su defensa, ¿no? En ese sentido, no sé si hay alguien que está por encima, que le interesa manchar la imagen del anterior presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Pero también tengo que decir con contundencia que quien da pábulo a eso se hace cómplice de la afirmación, ¿eh? Porque esas acusaciones son de tal gravedad que lo que hay que exigir en un Estado de Derecho es demostrar la acusación.
Hombre, no y se no sabe de la pábulo, inocencia, simplemente ¿no? se le pregunta porque ha habido unas declaraciones en sede judicial y no, o sea, no se le está dando pábulo. Hay una comisión de investigación y sorprende que precisamente haga unas declaraciones ante el juez un acusado y algunas cuestiones, pues al juez le han debido parecer que tienen cierta credibilidad porque lo han dejado libre. Yo no sé, en este caso concreto no se ha aprobado nada. Usted dijo que se iba a querellar. ¿Se ha querellado ya? Se ha publicado además cuál es la primera resolución del juez al respecto. Por supuesto que inmediatamente aquellas personas que fuimos señaladas de manera injusta y falsa hemos acudido a la justicia, ¿no? Pero yo no estoy hablando que usted le dé pábulo. Usted me está preguntando. Si digo que hay quien le ha dado pábulo públicamente en sesiones plenarias y ha sido cómplice de esas afirmaciones. Yo le puedo asegurar que yo no lo hubiese hecho. Vale. Usted, entiendo que a la vez que me hablaba de los 50.000 euros, niega también toda la existencia de los pisos, del piso de la calle Atocha que hablaba el señor Aldama. Yo desconozco si hubo pisos del señor Aldama con otras personas, lo que le puedo asegurar es que yo no he ido a ningún piso. ¿Usted se ha alojado alguna vez en la calle Atocha? ¿Perdón? ¿Se ha alojado alguna vez en la calle Atocha? Sí. Yo creo que cuando yo era concejal en la oposición, recuerdo me quedé en un hotel hace de estos 25 años, pero yo le soy contundente. Yo no estoy en ningún piso con nadie de los que dice el señor Aldama, ni con él, ni con los demás, en ningún caso. Es una mentira y un embuste del tamaño colosal de cualquier catedral. ¿Y no ha estado jamás en ningún piso que no sea este u otro alquilado por Koldo García? No, yo le respondo que no. Pero me sonrío porque la insistencia de la pregunta, no sé si quiere que le vuelva a repetir lo mismo, ¿no? Porque una cosa es la realidad y otra el deseo, como bien escribió Luis Cernuda, ¿no? Un magnífico poeta. Hay quienes quieren que algo pase, pero lo que pasa es lo que realmente pasó, que es la realidad. No confundamos el deseo con la realidad. No, yo desde luego en mis cuestiones simplemente es cuestión de saber objetivamente qué es lo que pasó. En cualquier caso, a mí me sigue pareciendo extraño que el señor Aldama tenga tanta imaginación como para ir contra usted en cuestiones tan concretas y tan graves. Por eso entiendo que se querelle, pero también entiendo que puede tener alguna razón de ser el que se meta con usted, que no lo sé, o sea, no, quiere decir que tendría, yo diría, ¿y por qué conmigo? Que estamos un montón. No. ¿Usted viajaba mucho a la capital entonces o no? Miren, mi agenda es pública y yo les invito a que la vuelvan a ver. Yo viajaba a Madrid, siempre viajaba con mi equipo, un equipo que estaba formado normalmente por el jefe de protocolo, que sigue siendo el actual jefe de protocolo, magnífico profesional del Gobierno de Canarias, con mis responsables de prensa, con mi director de gabinete, con mi directora, y ahí están todas las visitas que hacía a Madrid, todas. O sea que usted está muy tranquilo en este momento. Tan tranquilo como lo puede estar usted. Muy bien. ¿Y considera que tiene alguna responsabilidad por haber facilitado la entrada de estas empresas en Canarias o sea, facilitado pues, que Koldo y Aldama se pudiesen lucrar en Canarias o entiende que...? Lo que hicimos en el Gobierno de Canarias, señorías, fue intentar conseguir en una época muy difícil material quirúrgico para salvar vidas a nuestros profesionales, a la sociedad civil. Se hizo una buena gestión, ahí están los datos, ya yo di cuenta de ellos en la anterior sesión de este Senado y no hicimos más que eso. Con respecto a que luego hubiera personas que se pudiesen lucrar de manera ilegítima, vuelvo a repetir que caiga todo el peso de la ley sobre todos ellos. Usted, después de que saltase el caso en febrero del 24, el año pasado, ¿ha tenido algún intercambio de WhatsApp o contacto con Koldo García o con algún otro miembro de la trama? No, yo con él ya repito que mi relación no fue saldrá en ningún móvil. ¿Usted da credibilidad a los informes de la UCO? Respeto absoluto al trabajo que hacen funcionarios públicos. ¿Y con José Luis Ábalos tampoco se ha intercambiado algún mensaje en este tiempo? No creo haberlo visto por última vez, poco antes de finales ya yo era ministro, del año 23, que fui al Senado aquí, hasta casa. ¿Tenía relación entonces cuando fue presidente de Canarias? Hombre, indudablemente, era ministro de Transporte y dije en la anterior sesión, y vuelvo a repetirlo hoy, que tuvimos en esos 4 años
por delante muchísimos cometidos para intentar solventarlo y lo logramos. Conseguimos, por ejemplo, que el convenio de carreteras quedara resuelto. Conseguimos, junto a la labor de otros ministros, que Canarias fuera la única comunidad que tuviese una disposición adicional en los expedientes reguladores temporales de empleo, porque fue la comunidad más afectada por la crisis. Conseguimos también que, por la pérdida de los afiliados de la Seguridad Social, Canarias fuera la que tuviese mayor volumen de ayudas europeas, más de 1.100 millones que llegaron al tejido económico de nuestra tierra y salvaron a muchísimas empresas. Fluido. ¿Y estuvo en sus 60 cumpleaños? ¿En el de José Luis Ábalos? No me invitó. Qué pena, no me invitaron. Es que debió haber muchísima gente, parece ser. ¿Usted, ahora que es ministro, cree que algún asesor suyo o chofer podría acceder a los ministerios y a los gobiernos tan fácilmente como Koldo García? Eso es una pregunta que es difícil de resolver. Yo lo que le digo es que las personas con las que yo trabajo intentan también echar una mano en la defensa de su cometido y, por tanto, cuando hacen labores, ellos lo hacen para intentar mejorar la gestión también de su ministro, ¿no? Muy bien, pues para acabar, simplemente preguntarle si usted está dispuesto a asumir responsabilidades políticas, si las investigaciones verdaderamente encuentran pruebas de alguna irregularidad. Yo fui contundente ante una interpelación en el Congreso y dije claramente que si alguien es capaz de demostrar, y lo digo también aquí, que no en este caso, sino en toda mi trayectoria política, yo haya no cobrado, sino pedido un solo euro para mi beneficio particular, y yo me voy para mi casa, ¿no? Yo desprecio, igual que usted, estoy convencido, el que haya corrupción en la vida pública, pero me alejo de los juicios paralelos, de las condenas sin conocer perfectamente los datos y sin que haya quien lo haga. No soy fiscal, creo que ya están los fiscales para ello, para acusar, y los jueces para dictaminar. Y sí creo que la mayoría de la clase política es honrada y honesta. Gracias. Muchas gracias, señora Caballero. ¿Quiere intervenir el señor Gordillo? Pues tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor